Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Pilas con el Encuadre. Nos encontramos una vez más en esta noche aquí con nuestros amigos Nico y con nuestra famosísima productora Cami, que nos va a acompañar en este episodio La lleno más de... solicitada. Uy, uy, uy. Tenemos medio, ahora sí. ¿Cómo estás, Cami? Marketing. ¿Qué tal? Muy bien, muy emocionada por este episodio. Creo que es un tema muy interesante, que nos gusta mucho el misterio, saber qué pasa atrás de esas películas que tanto nos gustan. Exactamente, el terror que nos apasiona mucho. Aquí somos, como dirías tú, expertos en terror y vamos a demostrarlo en este episodio, cacho. Sí, sin olvidar que el día de hoy Steph nos acompaña detrás de la cámara. Ahora ella es la que nos va a putear. Ahora ella es la productora. Eso, vamos ahí. Entonces, para el episodio de hoy tenemos misterios, cosas raras que han ocurrido en los rodajes de Hollywood, así que estaremos platicando, conversando, cotorreando un poquito sobre esto, así que sin más que decir, vamos con el episodio. Y pues bueno, empezamos el episodio de hoy con una triste noticia. Falleció en el transcurso de esta semana el gran director William Friedkin. Para quienes no ubiquen el nombre, es obviamente el director de El Exorcista, gran película. Nico, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Creo que es una pérdida muy grande para el cine, ¿no? Porque es uno de los grandes directores, no solo del género de terror, ¿no? Sino un gran director, un gran cineasta que murió este lunes 7 de agosto a la edad de 87 años por complicaciones médicas, según Hollywood Reporter, que eso me parece un poquito raro, ¿no? Que no hay anuncio oficial de la familia, sino solo fue por los periódicos, entonces no sabemos si le velaron, no le velaron, o sea, creo que ya es como la familia qué haría, ¿no? Pero sí es una pérdida confirmada, o sea, sí marcó calavera, no para los que vayan a pensar que no, y creo que es uno de los grandes cineastas, ganó el premio Oscar, es el director tuvo ese récord por muchos años, como el director más joven en ganar un Oscar a la edad de 32 años, con su película French Connection, que lo llevó a dirigir El Exorcista, ¿no? En 1973. Este cineasta fue uno del grupo de la nueva ola, del nuevo realismo, que se le considera que trató de usar actores que se parezcan más a la vida real, situaciones que estén en la vida real. Y como pudimos ver en El Exorcista, fue basada en un libro que fue basada en un hecho real, ¿no? Y creo que fue ese director que marcó una generación. Creo que es de las películas que cuando nosotros no estemos, esa película va a seguir dando de qué hablar. Claro, él dejó un legado gigante con El Exorcista. Es una película que marcó, que no sé si siga dando el mismo miedo, pero no, porque ya ahorita estamos acostumbrados a otro tipo de cine de terror, jumpscare así, sino por, como dije, el realismo que transmite esta película. Y esta pérdida es muy grande, aunque creo que después del Exorcista fue bajando un poquito de su calidad de películas. No, creo que fue un precedente que no pudo como que repetir, ¿no? Esta gran película. Difícil superar esa película, ¿no es cierto? Y más que nada yo me quedo que después él en el 2017 hizo un documental de Devil and the Father Amort, que es sobre un caso de exorcismo con el sacerdote más famoso, ¿no? El Padre Amort. El Gabriel Amort hizo un documental, pudo documentar, valga la redundancia, este caso, que conversó con este sacerdote, que le dijo que a él le encantaba su película. Él la vio, dijo que fue una buena adaptación, no es tanto como la realidad, ¿no? Porque obviamente tiene que ser lo más sorprendente para que capture la atención de la gente, pero este documental creo que marcó creo que uno de sus últimos proyectos y va a quedar ese legado con él. Claro, y para los que no saben, el Padre Amort es el padre del Vaticano, ¿no? El exorcista del Vaticano. Ajá, que tuvo como más de 1000 casos de exorcismos resueltos, ¿no? Es el único que ha dado a conocer los casos de exorcismo que él ha atendido, ¿no es cierto? Sí. Y es muy reconocido por eso, y de hecho hay una película de él, que es El Exorcista del Papa, que es muy buena, la recomiendo. Recomendada también. Y pues bueno, dando pie a esto, vamos a iniciar, ¿no? Con el tema de hoy, los misterios alrededor de los rodajes de Hollywood, ¿no? Así que vamos con El Exorcista. Relacionado con el tema anterior, vamos a empezar con la primera película, que fue de las más conocidas por traer misterios y secretos y maldiciones detrás del rodaje, ¿no? Que es El Exorcista de 1973, que la premisa, como lo dijimos, es basarse en la realidad, y esta película, el mensaje es que el mal está a la vuelta de la esquina, puede estar inclusive en el cuarto en la casa que vivimos. Entonces creo que esa película no marcó... me digas eso. No me digas, ahora no duermes.
ahora no me duermo. Y creo que esta película vamos más suavitos, ¿no? Que primero esta película tuvo una par de cosas, situaciones raras dentro del set de rodaje, en las locaciones, por ejemplo, en el set donde se grabó en Georgetown, se inundó la casa, se inundó varias veces, que se demoraron 2 semanas en volver a construir los sets. También uno de los más impactantes, creo que se incendió la casa después de ya estar mojada, todo así, todo valiendo madre. Luego se incendió, causó varios destrozos, casi de $500,000, pero lo curioso de aquí es que se quemó todo, menos la habitación de Riga. No se quemó esa habitación. Entonces ahí ya vamos como que un poquito con el misterio de por qué no se quemó la habitación, ¿no es cierto? Y después hubo también pérdidas de miembros del cuerpo, porque un carpintero perdió el dedo cuando estaba volviendo a construir el set, no sabe qué pasó, o sea, si una máquina falló. Lo mismo, un grip de iluminación, también se le cayó una luz, perdió el dedo del pie. Entonces ahí vamos comenzando poquito a poquito, ya medio turbio. Después ya vamos a los misterios más grandes, que son las pérdidas humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el actor que hace del padre Lancaster, él cuando acabó de grabar sus escenas, le dijeron que su hermano había fallecido, justo cuando después que acabó de grabar sus escenas. Lo mismo con Jack McGowan, que es uno de los amigos de la reunión cuando están con la mamá de Linda Blair. Sí. Ya, él también acabó sus escenas y se enfermó de gripe, pero una gripe muy letal que murió. Falleció. Y de la misma manera similar, la madre del padre Carras también falleció en las mismas condiciones con gripe. Entonces, esta película creo que, o sea, en el set de rodaje ya pasaron muchas cosas un poquito densas, ¿no? Por ejemplo, hay también un poquito de ese misticismo que en las escenas de exorcismo, Linda Blair ya empezó a hablar en otras lenguas que no estaban en el guión. Aparte que obviamente en la película se dobló las escenas de exorcismo, ¿no? Ella tuvo un doblaje para que le den este grosor de la voz. El efecto de la voz. Ajá, que no fue hecho con efectos, sino fue una mujer, Lisa algo así, ya le ponemos aquí el nombre, y ella hizo el doblaje, ¿no? Entonces, pero en cambio en el set, Linda Blair ya empezó a hablar otras lenguas, que no, o sea, pero ¿por qué? Si no, ya se le... Claro, ¿cómo sabe ella? Ajá, y no es actriz de método para que ya se meta, o sea, de lleno en las actuaciones, sino ya empezó a hablar un poquito raro. Entonces, no sé qué pasó ahí, ¿no? Obviamente también sufrió un accidente, creo que un poco grave, que fue el personaje de la madre, cuando está en el exorcismo y le tiran, o sea, cuando le empuja y tiene un golpe. Dicen que no sabe por qué el director de efectos especiales estaba jalando una cuerda, porque lo importante de la película es que usó bastantes efectos prácticos, ¿no? Lanzaron las cosas y que le da este realismo espectacular a la película, pero al momento de jalarle se les fue la mano y ella se golpeó la espina dorsal. Entonces, o sea, un movimiento un poquito más al lado y ya... quedaba paralítica. Ajá, exactamente. Entonces, los gritos que ella hace es de dolor puro. Entonces, o sea, lo que escuchaste es el grito de verdad. Entonces, o sea, no sé qué pasó ahí. Igual, creo que hay un poquito que se le criticó al director, fue que utilizó métodos poco ortodoxos al dirigir, porque, por ejemplo, cuando eran las escenas ya un poquito que se necesitaba un método actoral bastante fuerte, él tenía una pistola de balas de salva, ¿no? Pero él ponía, digamos, al lado en la oreja del actor y disparaba. Para que sea real el susto. Para que el susto sea real, ¿no? Entonces creo que es un poquito yéndonos de más. Muy sádico, muy extremista. Ajá. Claro. Y lo más curioso que pasó fue que obviamente la película tiene la película no tuvo funciones de prueba, ¿no? Entonces la estrenaron directamente el 26 de diciembre de 1973. Obviamente hay este misticismo de que hubo gente que convulsionó, que vomitaba, que no aguantaba las escenas fuertes. Yo creo que sí, yo le doy un punto verídico a eso. Sí, porque creo que es una de las películas que mostraron estas escenas tan perturbadoras, tan grotescas. Para la época era algo nuevo. Algo nuevo. Entonces, para la época no había tú le ves en pantalla grande con el sonido, entonces yo creo que sí te transmite esta sensación. Yo creo que hasta ahora te impacta demasiado la escena del exorcismo de ella. Como tú la ves muy cruda y como es una niña tan inocente y luego tú la ves así como demonio y todo, te impacta bastante. Ajá, y eso hay que darle mérito al maquillista, ¿no? Que logró este aspecto tan brutal. Y lo que acotaba un poquito lo que fue el estreno fue que el 26 de diciembre también se estrenó en Roma. Justo había la sala de cine y a los alrededores había unas iglesias
y justo cuando ponen play a la película hay una tormenta eléctrica y en las iglesias cayó un rayo, que justo en la cruz central le partió el rayo en dos a la cruz. A la cruz. En pleno Roma, en pleno Vaticano. Pero qué loco que tienes tantas señales que es como no hagas esta película y aún así la gente la hace. No sé, yo creo que es porque, o sea, te arriesgas bastante a hacer. Es que en ese tiempo era un tema poco conocido. Uh-huh. El terror había sido, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, eran los Cuervos, era, digamos, El despertar de los muertos vivientes de George A. Romero. Entonces, era un poco de cine de terror más que no te muestra un poco la realidad, que hay estos casos, ¿no? Así incluso cayendo un poco en la comedia. Exactamente. Entonces, yo creo que este tema fue un poquito controversial y creo que eso le dio un voto a favor a la película, porque obviamente la película tuvo 10 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó 2. Mejor guión adaptado, porque el que escribió la película es el mismo autor del libro, del Exorcista, y ganó a mejor diseño sonoro. Entonces, creo que fue un hito bastante para el género de terror, que una película de terror esté nominada a los Oscars, ¿no? Porque ahorita eso no pasa seguido, nunca porque el género de terror es de los que menos le desprecian en la gala de los Oscars. Totalmente despreciado, de hecho. Ajá, nunca les paran bola al género de terror, que a quién no le gusta, ¿no? Es de los géneros más vistos. A la productora por eso no se metió en este episodio. Y estamos grabando en su casa, así que tranquila, ¿no? Hay un dato más de la casa donde se grabó. Yo había leído hace ya un tiempo que un huracán pasó por aquí, no recuerdo si era Katrina o algo así, pero ya obviamente fueron muchos años después. Y la mayoría de lugares o de casas cerca de la manzana en donde se encuentra la casa principal donde se rodó la película, ajá, pues todas esas casas fueron destrozadas a causa de este huracán. Pero la única casa que quedó en pie, totalmente intacta, fue donde grabaron. Y, o sea, yo no sé, porque, por ejemplo, ahorita James Wan, que es igual uno de los grandes directores de terror ahorita, que obviamente hace muchas más cosas, él, creo que ya sabiendo estos antecedentes, dijo, no, o sea, esta película ya me la vi, no, voy a llevar un sacerdote que me bendiga el set de rodaje, y para que no pasen estas cosas, ¿no? Porque se ven que, o sea, yo creo que cuando haces este tipo de películas, estás llamando a estas fuerzas, a estas energías malignas. Entonces, es inevitable que se te pegue algo. Entonces, yo creo que sí se debieron como que cuidar un poquito, tener un poquito de seguimiento, un poquito de que les digan qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Pero bueno, tenemos esta gran película, estos hechos misteriosos que pasan en la película, que esto le permite que la película siga pasando de generación en generación. Y justo lo que dices de James Wan, cuando él hizo El Conjuro, en la 1 no había llevado un sacerdote, pero para la 2 les hizo ver al cast justo las escenas del exorcista, y en los créditos sale el audio de Regan cuando le está haciendo el exorcismo, y en ese rato el set se puso todo frío, el aire se puso bien tenso, y es justo algo que había pasado en el exorcismo, que todo se volvió todo congelado. Entonces como que el humo que tú ves que sale del actor del sacerdote es real, porque de verdad la habitación se congeló. Claro, y es algo que le pasó a James Wan, y desde ahí él lleva un sacerdote para que bendice para que diga, aquí ni madres pasa esto. Ajá, ya, a mí ya, esto no me pasa. Pérdida de dedos, no va a pasar, porque si no ya no se graba la película. Pero recién la 2. O sea, la 1 la grabaron. La 1 la grabó tal cual. Y le pasaron varias cosas también. Bueno, en ese punto vamos también con una película bastante recordada y olvidada tal vez al mismo tiempo, ¿no? Que es quizá la que dé pie a este tipo de mitos, de rumores, no tanto llevando al hecho de ser un mito, porque se ha confirmado muchas cosas que ocurrieron dentro del rodaje de esta película, que es, sin más ni menos, que El Mago de Oz de los años 30, me parece que del 32, 33, sí, la cual sufrió de varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el envenenamiento del actor que le estaba dando vida a este robot, ¿no? Al hombre de Hojalata. Al hombre de Hojalata, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, pues, obviamente en estos años se recurría 100% a los efectos prácticos, ¿no? Entonces, lo que hacían para caracterizar a este personaje era cubrirlo totalmente, principal con esta pintura que estaba hecha en base de aluminio. Y prácticamente casi fallece este actor al sufrir una especie de envenenamiento por este tipo de pintura. Imagínate todas las horas que él tenía que maquillarse y pasar así. Aspirando totalmente plomo. Y prácticamente esta película no fue que duró poco tiempo de rodaje.
Claro, fue también una Ajá. odisea de rodaje también. esa Otro película. dato también que circula alrededor no está confirmado, pero varias personas que trabajaron dentro de la producción de esta película han afirmado que el traje del personaje que se caracteriza por ser este león, que el traje que se utilizó para la indumentaria para este personaje realmente fue el pelaje De un disecado león. de un león de verdad. Güey, Sí, hay límites. Ay, no sé. Es que yo creo que estas películas son como eran de las primeras, son de las pocas que tenían como este seguimiento de normas y de leyes Pero que no se claro que deben tenían sí. cuidado, aprobar, güey. ¿no es cierto? Porque Entonces, igualmente si es que recurrimos a esto de que el año en el que se grabó, el año en el que se estrenó, pues son básicamente los primeros pasos que se estaba dando dentro del cine como lo conocemos hoy. Entonces, yo creería que sí, es verdad esto. Sí se entonces utilizó aquí creen que fue maldición o fallo humano. Fallo humano. falla humana Que también. hasta ahora pasa que justo por cortar presupuestos como que a la parte del departamento de arte como que no se le sigue mucho ni te pones a ver cómo puede afectar a tus actores todo lo que estás usando. El Porque hasta presupuesto ahora te baja. maquillan y te ponen que látex, que tanta cosa y tú todo el día ahí con maquillaje así y todos los días, o sea, te le te afecta algo a la piel. Por lo menos no es tan tóxico como antes todas las pinturas, pero igual Pero todavía se descuida igualmente, por mucho esa ejemplo, en parte. ese tiempo hacías con lo que tenías. Claro, Entonces hacías, no había más. Y obviamente otro de los rumores, que este sí no ha sido confirmado, pero por ahí existen varias historias alrededor de esto, es que en una de las escenas en las que todos los personajes se van bailando, se decía que había quedado en el corte final de prácticamente de ay, miembros sí, cierto. O sea, que podías ver de la en el producción en corte. que se podía ver en esa escena que se encontraba Uy. en la parte del fondo de esta escena, pues vaya, estaba ahí prácticamente colgado Y uno de nadie los se dio miembros cuenta y eso está ahí. de Claro, la y ese producción. material es de los que nunca encuentras, pero, o sea, sí siguen este rumor en rumores porque puede que sí haya pasado, ¿no? Porque qué loco, ¿no? Esto creo que fue de los primeros videos que vi de creepypastas que decía, Sí, sí, mira la maldición del mago exactamente. de Oz y pum, ahí o sea, porque Claro, le es que en ese esconden, momento ¿no? no se dieron cuenta y lo dejaron. Está Ajá. dentro de la lista negra, de hecho, la de Mago de Oz. Buena, mala, no podemos decir mucho de Lo aquello. que podemos descartar es que fue de las primeras películas a color, ¿no? Por eso es Exactamente. esta mágica escena de cuando ya le lleva el molino a la chica, salió volando y ya cayó y justo abre la puerta y todo a color fue Todo es a color. ese es el mundo abierto que nos dejó el mundo a color, ¿no? Entonces creo Claro que es que ese no deja aporte de ser especial. una película icónica, ¿no? Como tú mismo Claro, ya es dices. un clásico. Abrió las puertas, es un clásico, abrió las puertas básicamente con lo que es la colorimetría dentro del cine, ¿no? El séptimo Exactamente. arte. Y vamos, Cami, contigo, otra peli que tengas. Con la del conjuro. Ah, Que Qué puta. veamos. buena, sí. De las mejores películas de terror de los últimos años. Sí. Justo, por ejemplo, algo que había pasado es que la actriz que hace de Lorraine Warren, que se llama Vera Farmiga, ella dijo que cuando el director James Wan le estaba convenciendo para que ella acepte el papel, ella había leído el guión y ya aceptó y cierra su computadora y cuando la vuelve a abrir encuentra que tenía 3 garras así, la pantalla rasgada. Y es algo que también les había pasado con Annabelle, que justo el demonio de Annabelle tiene 3 dedos y 3 garras y también encontraban varios rasguños. Y la misma Vera Farmiga dijo que cuando grabó el Conjuro 2 o 3, no recuerdo bien, tenía igual, se despertó una mañana con los 3 rasguños en el muslo. Era así como un moretón. Coincidencia, ¿Coincidencia? no No lo lo creo. creo. Coincidencia o destino. Oye, Y pero les no sé pasaba por full. qué esta actriz Sigue que, aceptando papeles ajá, de terror. siempre le pasa alguna cosa, siempre le pasa alguna maña, no sé, y la man dice, no, Tipo, a a mí mí me si me vale pasa más, eso, yo yo ya no quiero, acepto. O ajá, sea, no es sé, yo una ya me la señal. pensaría 2, 3 veces Claro. a volver a actuar en una de estas películas, pero ella ya, Ella está macha, mi curada. hija, vaya ahí, Ajá, no, y grabo, no, a mí recordemos me que vale también tiene madres. Insidious. Y Sí, también es sí. de terror y ella sigue. Y también siempre la hace con Patrick Harris. Siempre Sí, son los Ah, dos. también. cierto, sí, ¿no? De hecho, Coincidencia ella por también. eso aceptó el papel. Dijo, como si va a estar él, yo jalo. Y Ya, así ya están aceptó. acostumbrados a este tipo de género y que les pasen Ajá. estas cosas, ¿no? Yo Y creo él, que tal vez, no sé si crean, no crean, pero yo creo que, como dicen, o sea, si es que te pasan estas cosas, si no lo tomas, o sea, no le tomas tan en serio y tratas de ignorarlo, ya estas cosas pasan, ¿no? Pero en el momento que tú estás grabando 6, 7 meses esta película, o sea, ¿cómo puedes no estar pendiente de las cosas que te pasan? Claro que sí. o sea, creo que también ya se acostumbran, porque no es como algo tan grave, pero igual son cositas que pasan. O sea, igual varios niños que actuaban les aparecían con moretones, o de repente algún banquito asomado en otro lado.
pero es como que ya ellos lo tomaban como normal. Pero igual siempre tenían un papa que vaya y bendiga todo el set y todo eso. Sí, por si acaso, es que esta película ya me la vi, ya, esto ya no me lo, Es que no me James Wan arriesgo. ya se quedó con el... Claro. Esto ya no va a pasar, ya no va a pasar. Y hablando de niños, ¿no? Vamos con The Twilight Zone. Que para Ay, los no. que no Muy sepan trágico. cuál Dios es, mío, esa es pues súper trágica, ¿no? quienes Esa sí no me crecieron en gusta. los 80 recordarán la dimensión desconocida. Quienes estaban dentro de la dirección era John Landis, quien tiene mucho que ver con esto, y también Steven Spielberg, quienes habían grabado, era una serie de episodios que se grababan alrededor de esto, ¿no? La dimensión desconocida, bla, 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 bla. Entonces tenemos este episodio en el que tenemos a este judío que se encuentra en la Segunda Guerra Mundial y trata de rescatar, ¿no? A estos dos niños, los cuales ni siquiera habían firmado contrato para empezar, estaban ahí de manera fortuita. Obviamente, si es una falla humana, hay que culpar, claro que sí, al director, ¿no? Que fue John Al Landis, productor quien también, estuvo a que cargo Sí, de trabajar con niños es muy delicado y que ni siquiera tengas contratos. niñas Sí. vietnamitas ahí recogidos de ahí. Exactamente. Vengan dos, actúa, bye. Y quien Ajá. venía desde su cúspide, ¿no? Tras haber, haber sido el director del tan famoso video de Thriller de Michael Jackson, al realizar todo este tipo de efectos prácticos, ¿no? Bastante genial. Entonces, Pero, John Landis estaba en su cúspide. Si nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué se le cruzó por la mente hacer esto? como tú dijiste, la falta de presupuesto, ¿no? Que Falta de presupuesto. te dicen, tienes que sacar este episodio para allá. Y, o sea, y no te queda otra, ¿no? Y te las ingenias, ¿no? Pero esta idea le salió mal. Muy mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se estaba rodando esta escena en un set y para este set se iba a utilizar un helicóptero totalmente real, pilotado por pilotos obviamente expertos en esto, ¿no? Entonces, al momento de hacer el rodaje de esta escena, el actor estaba con los niños en sus brazos, ajá. ¿no? Y tenía que correr por una zona cubierta de agua. El helicóptero iba a sobrevolar sobre ellos, ¿no? Ujú. Entonces aquí empiezan a ocurrir diferentes explosiones de los efectos especiales, de los efectos prácticos. En esto, el piloto del helicóptero pierde totalmente el El control. Toma una curva bastante extraña Extraña. y lo que pasa es que decapitó totalmente a este actor Y y a los obviamente el niños. helicóptero cayó encima de estos niños. Así Y lo que peor es que no. dejaron eso. O sea, Exacto. Sí, lo ni peor es siquiera que por esa escena respeto lo le ponen, lo ajá, les eliminaste valió o algo. madres. O La sea, esa dejaron. escena quedó totalmente, ¿no? Obviamente aquí se puede ver la falta de presupuesto, porque no lo iban a volver a filmar y el episodio tenía que salir. Claro que luego de esto existieron varias repercusiones. John Landis fue a juicio, fueron a juicio también varios productores, pero obviamente la cabeza que se quería cortar era totalmente de John literalmente, Landis. se No, cortaron güey. cabezas, ¿no? Se cortaron cabezas en ese momento. Mal chiste, No, güey. mal chiste negro, perdón. Sí, Chiste negro, no se ofenderán. pero pues sí, hay varias personas que recuerdan con añoro estas series, ¿no? Que se realizaban de The Twilight Zone en el 84 más o menos. Claro, no, aparte de pero la a mí cultura me pop, parece pero muy con trágico con que un lo trasfondo dejes. horrible. Pero con un trasfondo bastante horrible. Y es aquí donde inicia, básicamente desde el Mago de Oz, de lo que estábamos hablando, es de donde inicia todo este tipo esta serie de problemas que Ujú. siguen ocurriendo a pesar de ya Sí, todo esto. O ajá. sea, Ujú. sinceramente pienso que no aprendemos de la De historia. los errores, ¿no? No. Hasta ahora no, seguimos repitiendo los mismos. Se sigue repitiendo, entonces, Claro. más allá de ser algo lleno de misticismo, etcétera, etcétera, pero sí Eso sí es falla humana. te deja con un mal Totalmente, sabor de boca, totalmente. ¿no? Lo que pasó Qué después. crueldad dejarle ese episodio ahí. Claramente podemos Eso ver es eso. muy denso, ¿no? Que lo dejen como con el cuerpo. ¿Cómo con el Tenemos cuervo? paso Le al demos ¿qué paso, dijiste? de- Vamos ahí con Ya el que Por cuervo. ahí vamos va, ahí. para que vean que Vamos no es a algo hablar. que pasa Ajá, que una no sola es vez, sino fortuito, que no, pasa si ya es por fallo repetido. humano, o sea, que se ha repetido varias veces. Vamos directamente con el cuervo, una película que yo, la verdad, amo. La veo, no sé cuántas veces me la he visto, pero es una de mis películas favoritas. De más o menos un poquito cine, por ahí rozando lo gótico, si no Ujú. podríamos decirlo gótico. Pues bueno, ¿qué pasó con El Cuervo? 1994, gran película. Hay mucho, no quizá misticismo, pero igualmente ocurren otro tipo de estos fallos Ajá, son humanos dentro de películas los que envuelven rodajes. de todo esto de tragedias. Exactamente, son tragedias que ocurren dentro del rodaje, ¿no? ¿Qué Sí. fue lo que pasó? Aquí tenemos la trágica pérdida del actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, quien en una de las escenas en la que era, obviamente, ¿no? Como sabemos, en un rodaje hay escenas que se filman al inicio, al final, etcétera, etcétera, ¿no? No necesariamente tienen que tener conexión.
Entonces, ya finalizando el rodaje de esta película, lo que ocurre es que para quienes sí se la hayan visto, ¿no? Tenemos la escena en la que entra Brandon Lee protagonizando a Eric Draven, que entra a su departamento en donde están ultrajando a su novia. Y lo que hacen es el actor que estaba interpretando a Fanboy, este actor es Michael Mace, el cual tenía un arma, ¿no? Y él lo que hacía era disparar a Eric Draven y él caía desde Por la la ventana. ventana. Entonces empezó el rodaje de esta escena. El actor Michael Mace sacó obviamente el revólver, disparó al actor y el actor cayó al piso, se desplomó. Entonces ya pasaron varios minutos y el actor No se levantaba. no se levantaba, pero obviamente empezaron a reírse porque Brandon Lee fue muy conocido por ser gracioso dentro de los De los sets. rodajes. Entonces Puede él siempre ser estaba chistes haciendo pesados bromas, también. siempre estaba haciendo chistes pesados, entonces todos pensaban que Era otra prácticamente broma. esto era una broma, ¿no? Entonces ya luego de ver que el actor no se levantaba y empezaron a ver sangre ahí, fue cuando obviamente se dieron cuenta de lo que había pasado. El actor todavía estaba vivo cuando había ocurrido esto, inclusive llegó con vida al hospital, que lo habían ingresado de manera rápida, de manera crítica también. La bala se había alojado en su columna vertebral y lo que pasó fue que él sobrevivió a la cirugía. Y una vez que él ya estuvo en el área de cuidados intensivos, de terapia intensiva, es ahí cuando fallece. Pero ¿la bala era de verdad o era...? Sí, lo que pasa es que igualmente volvemos a tener aquí problemas con lo que sería El El presupuesto. el presupuesto. Obviamente teníamos un presupuesto bastante corto para la gran producción que era esta película, Ujú. ¿no? Entonces lo que se había hecho es que el arma que se había utilizado obviamente era real y las balas, los casquillos eran reales, pero se les había retirado la pólvora. Obviamente, luego de estar varias semanas en idas y Sí, venidas jamás. dentro del Ya rodaje, te pues cansas, ¿no? Ya existe estás cansancio, abrumado existe y bastante. fallo Pero humano. ¿cómo no revisas el No, arma? Es que bueno, es que ese es tu trabajo, ¿no? O sea, Claro, o sea, tu por eso hay un único trabajo es departamento de ver arte que y no debe se haber mate alguien incluso en la encargado. utilería que te Entonces, corresponde. claro, lo que hacían es usar los casquillos reales, le quitaban la pólvora y lo que hacían en ese tiempo era poner balas de salva. Ujú. El problema que pasó aquí fue que pusieron los casquillos, pero no se No habían quitaron. percatado que justo en esa bala que se iba a utilizar para la escena seguía la pólvora. Entonces lo que hicieron fue quitarle esta parte de la bala, poner la bala de salva, pero obviamente al accionar el arma, lo que sucede es que tienes el disparo como si fuera una bala de verdad. Y el Entonces, impacto es de lo prácticamente mismo. esto fue lo que pasó. Claramente que el actor Michael Mace quedó Tomado. totalmente traumado después de esto. Y es loco Ya, porque también dejaron esa escena. O sea, exactamente. no Y la el grito regrabaron. es el real, el grito Claro, de el grito Brandon de él Lee. es porque de Sí verdad quedó. le Ajá, dispararon. la escena en el corte original es igualmente, o sea, pero Igualmente ese es es más esa. explícito porque es el balazo, lo que se cae y todo. Claro, Ajá. la reacción de él. Claro que Todo es de verdad. y era una de las escenas finales, entonces para culminar con esta película y también cabe resaltar que fue una de las primeras de estos años en los que se utilizó CGI. Claro, pusieron la cara de él en las escenas que obviamente faltaban. utilizaban actores ¿cómo es esto? Los actores, ¿Doble? los dobles de Brandon Lee y al mismo tiempo se utilizó CGI. Claro, le ponen Que la fue cara a él, pero con una de un las corte primeras bien mal, películas un recorte ahí bien chafa. que O sea, se utilizaron nota. CGI. Oiga, pero ¿no? aquí también hay un poco de misticismo detrás de la película, ¿no? Porque dicen que, o sea, esa es la versión no fue, oficial y claro. real. Entonces la otra versión es que no fueron ellos, sino fue la mafia china, Ah, ¿no? que no fue un accidente. Que no claro, fue un accidente, que fue a planeado, propósito, con ¿no? intención. Por la mafia que le está haciendo al papá, ¿no? A Bruce Lee, A Bruce Lee, por ajá. revelar, o sea, dice o sea, la historia, ¿no? Que es por revelar los secretos de las artes marciales, Etcétera, etcétera. Ajá, entonces dicen que, o sea, fue por venganza, ¿no? Claro, igualmente al principio de este rodaje, pues sí hubo una falla humana. Creo que en todo, porque desde el inicio de esta producción surgieron problemas en cuanto a luces. Claro que si recordamos la película, todo el tiempo está lloviendo. Entonces, esto también siempre fue un problema dentro de la La filmación, producción. ¿no? Y Claro. culminó en la muerte de un actor, de un gran actor, de hecho. Claro, Chuta, y sí era que- joven, tenía un futuro muy Sí. prometedor y siendo hijo de una leyenda también de Y eso, siendo ¿no? hijo de una leyenda. Y hablando de hijos, vamos con el hijo de Dios, El ¿cachai? hijo Y algo que pasó en La Pasión de Cristo fue que al actor que hacía de Jesús le cayeron 2 rayos. No, Uy, dos. dos. ¿Cómo la contó? ¿Cómo la contó? ¿Cómo la contó? No sé, güey. Justo en el momento en que estaba crucificado le cayó un rayo y dicen que solo vieron a metros que le salía humo de las orejas y del cabello. Y también, o sea, como que llovía bastante mientras grababan y también a un asistente del director también le cayó otro rayo, igual no le pasó nada.
Y, o sea, full cosas les pasaron. Por ejemplo, también dicen, este sí creo que es como mito, ¿no? Para darle un poquito el toque. Ese misticismo, Ajá, pues que siempre se le decían, da pues, para que la exacto, película Como todo, pueda también. pueda Sí, hay llegar a más cosas gente, pues. Ajá. Que sí, que no. que se ¿Cuál es? añaden también, un poquito. sí, decían que aparecían gente todos vestidos de blanco y que les daban indicaciones de cómo actuar o cómo tenían que hacer ciertas cosas. Y cuando se acabó la filmación ya desaparecieron. Y nadie sabe quiénes eran. El tequito de Mel Ángeles, no Gibson, sé. ha de haber sido. Ajá, la teoría es que puede ser algo del director Mel Gibson como para darle más misticismo y tal, y para que les ayudara. Sí. Puede ser. Yo había escuchado una de estas que dicen cuando fue la escena igual de la crucifixión, así como en la Biblia dice que cuando ya le estaban crucificando, como, ahí dice, como en un versículo, dice que la tierra tembló. Ujú. Lo mismo pasó que cuando estaban grabando esa escena, igual hubo un terremoto justo cuando estaban grabando la escena. Entonces, ¿es así coincidencia O o destino? ¿no? Destino. También decían que a muchos eran ateos y después de la película como que ya se convertían en católicos. Y hubo uno que dio un testimonio que decía que mientras el actor que hacía de Jesús le hablaba, le sentía en la mirada como que de verdad era Jesús. O sea, así de metido estaba en el papel el actor. Bueno, es que el actor creo que sí hizo un buen trabajo, ¿no? Porque sí se metió bastante, por ejemplo, en esa escena que decían o sea, cuando le estaban haciendo de los Latigaban, latigazos, ajá. El Vía Crucis. ajá, dijo que, o sea, tenía una placa de metal, porque me dijiste que fue como que para proteger la Ajá, espalda, para que pero la azoten, pero le daban a la justo se placa. fue de ladito Sí, y ya, alguien pues le ya dio te de queda ahí costado. los costados. Y lo peor es que la pues, y pum, pum. escena no quedó porque justo cuando él se agacha por lo que le golpean, se ve la placa y tuvieron que repetir. Sí, los latigazos de Ajá, o adeveras. sea, de hecho fue como que grababan cosas muy extremas que cuando él estaba crucificado, justo como llovía bastante, él tenía hipotermia, porque él estaba ahí horas de horas ahí arriba en la cruz y tuvieron que acercar algunos calefactores como para que no se enferme ni nada. Claro que sí, un buen actor, pero también tenemos detrás de esto El director. la gran exigencia que tuvo este Mel Gibson al rodar esta película. Es por eso que inclusive la relación entre este actor, el protagonista que hizo de Jesucristo, y Mel Gibson se rompió totalmente al finalizar el rodaje de esta película. Prácticamente sí. No es una película que se hable tanto dentro de estos clips o dentro de estos videos, ¿no? Que ya se han presentado antes sobre los misterios, etcétera, etcétera, en Hollywood, ¿no? Sí ha sido una película que se la ha obviado bastante, pero como tú, Cami, nos das estos datos, creo que sí entra totalmente de lleno dentro de este sentido, ¿no? Es que también hay unos rumores que decían que varias gente que tenía algunas enfermedades ahí se sanaron de milagro. Claro que sí, también. Uy, o sea, quién sabe, ¿no? Ajá, Ponte ya como hay en cambio, puede ser, no sé si no energía sabe. positiva, negativa, ¿no? Entonces, pero estás retratando algo, o sea, muy religioso, ¿no? Tal vez la gente igual, como dicen que a veces el poder de la mente, ¿no? Te La cura cosas. sugestión también es Ajá. bastante grande a veces. Ajá. Y, o sea, no sé si tanto se rompió la relación porque hace un año Mel Gibson confirmó que iba a ser la secuela Sí. de La Pasión de Cristo, no sabemos qué va a Es que contar, fue que un resucita. éxito, la verdad. Y según él, que va a ser la película más grande de todos los tiempos, que él jura que va a ganarle el presupuesto a Avatar, que todo el mundo va a ver la película así de creído que está, ¿no? Entonces creo que se tiene mucha confianza en Realizar una 2. No sé de qué historia va a ser, ¿no? Porque obviamente La Pasión de Cristo es eso. Entonces, Sí te o sea, ya me la preguntas. hiciste o sea, que sigue. ¿cuál es la historia? No? Es como que Resucitó te y- hicieran Titanic 2. Sí, Que el dijo, Jack estuvo congelado yo sí y vi el lo tráiler. Le resucitaron. descongelaron, güey. Hizo Capitán América, mi hijo. Eso, Capitán América. Bueno, vamos ahora con, creo que uno de los casos, creo que sí es de los más graves y que al final creo que sí tiene una explicación lógica. Entonces vamos a hablar de las películas de Poltergeist, que también Terror. ajá, es de terror y también tiene uno de los casos más trágicos, creo, porque la protagonista falleció. Entonces, Poltergeist, una película de terror escrita y producida por Steven Spielberg, que no le dejaron dirigir porque en ese tiempo también, al mismo tiempo, estaba haciendo E.T., el extraterrestre. Entonces, él, después de hacer encuentros cercanos del tercer tipo, él dijo, quiero hacer una película de terror que se iba a llamar Sky Night, algo así, que es sobre alienígenas que atormentaban una familia, pero después esa idea se fue, como si se dan cuenta, se partió en dos, porque hizo E.T., que es un poquito más amigable, pero es de alienígenas, y Poltergeist, que es sobre el acoso de algo paranormal hacia una familia. Entonces, esta película, o sea, Poltergeist significa ruidos y fantasmas, ¿no? Entonces, trata sobre esto mismo, ¿no? Sobre hechos que no tienen explicación lógica, sobre movimientos de algún ente que no tiene una
secuencia lógica para La seguir. materialización de las entidades, Exacto. básicamente. Y esta película es muy importante porque fue el estilo que marcó ahora, como dijimos, del Exorcista, que era sobre un ente. Este, en cambio, es sobre un ente que ataca a una familia. Entonces, Ujú. esta película fue la que inició este tipo de películas, como vimos en Insidious, El Conjuro. Entonces, ya hay este esquema. Entonces, esta película también tuvo muchos casos que pasaron. Por ejemplo, vamos un poquito más suave igualmente, que hay la escena que le ataca este payaso, no sé qué es tan Sí, mítica sí, de sí. este payaso que le ataca al niño. Este era un animatrónico que no, nadie sabe qué pasó porque ya habían hecho pruebas, tantas pruebas, y falló, y este se le enganchó al niño y le empezó a asfixiar de deber. No, De güey. veritas, justo en ese día, justo Steven Spielberg sí estaba en el rodaje y él se da cuenta que, o sea, algo raro está pasando porque, o sea, ya se acababa la escena y dijo, no, o sea, sí se está Sí, ahogando. le están Y el Steven ahorcando. para todo y él va a salvarle. Entonces, esa es la primerita. Entonces, Steven Spielberg estuvo involucrado en unas cuantas también, ¿no es cierto? Sí. De ahí creo que obviamente empezamos con lo más trágico, que fue el fallecimiento de Heather O'Rourke, que es Ujú. Carol Ann, ¿no? La niña, ¿no? La niña que... La Entonces, protagonista. exactamente, que ella falleció. Dicen, o sea, al culminar de grabar la tercera película, ella falleció a la edad de 12 años, una niña, o sea. Y dicen, o sea, se supone que tuvo una enfermedad que le afectó al sistema inmunológico, pero dicen que, o sea, era un caso que era como, por ejemplo, de la vesícula, que solo era una Una operación operación y chiquitita y que falló se y murió. ahí, Algo de rutina y falleció ajá, así inexplicablemente. drásticamente. Lo mismo a Dominic Dunn, que fue la actriz que hizo de la hermana, que ella igual murió muy joven. A un año del estreno, el novio, porque quería, o sea, ellos habían terminado la relación y él no aguantó eso y va y le asfixió y con las manos le ahorcó a la chica. Lo mismo pasó con un extra de la primera, no me acuerdo su nombre, que también un año después del estreno de la película padeció cáncer, también falleció. Y esta película tiene, creo que es de las que más testigos tienen sobre estos efectos, Sí. actividades paranormales, ¿no? Porque en la grabación muchos del equipo de iluminación, o sea, todos los casting, crew, ellos decían que veían sombras, veían que los equipos digamos, de iluminación se prendían, se apagaban, se movían, igualmente como en la película había cosas que se movían de la nada, que nadie sabía quién movió. Y en las dos hay un actor que como es nativo americano, que él había sido en su pasado, ¿cómo es? Un chamán, y a él le pidieron de favor que como que haga una limpia del set para que en la secuela ya no haya tantas Claro, tantas presencias tragedias, paranormales. güey. Él lo hace, sí se calmaron un poquito las aguas, pero justo del mismo día del estreno, un año siguiente, él fallece. Así Oh. de la nada, y nadie sabe por qué, porque no era tan mayor para que sea una enfermedad así, nadie Pero le detectó nada y hay, falleció. hay un mito que yo he escuchado por ahí de esta película. En la primera peli de Poltergeist, es en esta escena en la que están pasando por el agua, la familia, y aparecen estos esqueletos. Ujú. Lo que dicen es que eran esqueletos reales. Ya, ahí voy. Ay, no. Por ejemplo, ahí voy con la explicación. O sea, porque la película, el mensaje que te trata de decir es sobre el irrespeto y la falta de cuidado a ciertos, por ejemplo, a los cementerios, Ujú. a los cuerpos humanos, porque la película te dice que todo esto fue causado porque construyeron un vecindario en un cementerio, Sobre un que cementerio. solo quitaron las lápidas, pero los cadáveres, los Todo ataúdes siguió quedaron ahí. abajo. Ujú. Entonces, la explicación de todos estos actos paranormales es porque en el rodaje usaron, sí, es confirmado que sí usaron cuerpos reales. Les ¿De pidieron, verdad? digamos, a una universidad de medicina, Ujú. compraron los cuerpos y eso usaron. Y la actriz no sabía, tampoco sabía. Cuando grabaron la sabía, escena, al sí. rato, un momento después, se enteró que pasó esto, o sea, que eran cuerpos de verdad. Entonces, ahí está, o sea, es un poquito, no sé si decir hipócrita de su parte, que te dan este mensaje, ¿no? Y ellos De que hacen y todo lo ellos ellos hacen lo contrario. mismo. Y ahí, yo creo que esa es la explicación de que por qué tanta gente falleció en el set. No solo eso, o sea, todo lo que está alrededor de esta película. Ajá, Sí, exacto. es también una de las que llevan Ya, gran parte del misticismo, ¿no? exacto, y un poquito también, no sé si vieron que hicieron un remake de esta película, creo que es en el Sí. 2016, hicieron Poltergeist. El director dice que también él presenció igual bastantes actividades paranormales, dijo que él cuando estaba escribiendo el guión vio sombras y cuando estaba grabando también vio que se movían las cosas, así. Lo que dicen es que el que les arrendó la casa, él sabía también que había presencias, igual les arrendó y después dijo que él cuando ya se acabó toda esta producción, dijo que las cosas no pararon,
siguieron así y él tuvo que mudarse y vender la casa y ahí sí le pasó la posta al que se mude. Ay, Y no. vendes y no vas a decir, ¿no? Porque Claro, tienes que pues. recuperar el dinero. Entonces ahí Eso les valió pasó madres. a los del Conjuro. O sea, la casa de verdad donde grabaron. Después de la familia reportó que varias gente iba a hacer rituales o les dejaban muñecos y cosas así. Y demandaron a Warner porque usaron la casa y dieron la dirección por eso. Claro, obviamente. Y ahí queda. Entonces o sea, ¿qué podemos decir? ¿No? Esos son misterios que quedan. Y ahora contar un poquito del misterio de Frente a Frente con el mal. Algo que nos pasó. A ver, nosotros también nos pasó, también nos gusta el terror, hicimos un cortometraje de terror y inspirándonos un poco en lo que nos pasó. Hablaremos más adelante un poquito, entrevistaremos a Nico, quien fue el director de esta gran pequeña producción, que es este cortometraje Frente a Frente con el Mal, que se grabó hace Un año igual. un año exactamente, ¿no? Bueno, que no Un nos año. ha pasado ninguna tragedia, ¿no? No, Pero tan para trágico adelantarles como un es. poquito que acá mi director de sonido también sufrió un pequeño Sí, también me pasaron acontecimientos cosillas. terroríficos. Igual momento cuando grabamos una escena de exorcismo también pasaron cosas, ahí se apagaban, se prendían las luces. Igual lo mismo a un actor que cuando le mandé el guión estaba leyendo. Claro, mientras hacíamos el repaso de leer el Del- guión, del Ajá, de leer el guión. estábamos en videollamada. Estábamos en videollamada. Y al que sea de Roland, un actor, en el fondo se le queda un tomatón, pero de la nada. Y era un lugar estable, o sea, no era como que tú digas, se resbaló el tomatón, no, se le cayó. Ajá, y él también entonces, ese rato fue como que, Nosotros chicos, también nos En pasó. la Paren post- un rato, en la ajá. postproducción. Somos testigos, a ti también te Sí, viste me pasaron sombras. varias cosas. Cuando ya empezamos la postproducción de todo lo que es el sonido y todo eso, editar un poquito el corte final, y empezaron a ocurrir cosas. Ajá, entonces yo creo que por ejemplo, es cuando haces este tipo de cosas, estás llamando a este tipo de energías. Energías, tal vez sí. Ajá, y lo bueno que nosotros tuvimos un asesor paranormal Sí, que me sí. dijo que, o sea, obviamente si me voy a enfocar en este tema, que lo haga con el respeto que se merece, ¿no? Obviamente cuando hicimos estas escenas sí estuvimos un poquito serios, ¿no? Para no... Por eso creo que no pasó nada más, ¿no? Claro O sea, que fue pequeños ahí avistamientos, no todo, pero todo bien con nosotros. Nadie salió poseído, Nadie nada. Esperamos que pasa. para la parte 2 La secuela, se calme un poquito las aguas. otros necios, pasan cosas y siguen Sí, queriendo nosotros hacer. estamos hablando de un Estás episodio de terror. criticando, criticando, Nosotros ya es lo hagamos mismo. otro de terror. Pues sí, pues sí. Y bueno, amigos, vamos a culminar con el episodio del día de hoy. Lleno bastante de misticismo, creo que les va a parecer muy interesante, así como a nosotros nos encanta bastante hablar de este tipo de temas. Es que es bonito Es que saber lo que saber pasa qué pasa detrás. atrás, ¿no? Es lo Sí. bonito. Saber qué es lo que hay Hay que preguntarle a la detrás. productora si no pasó nada detrás cuando Después de estábamos este grabando episodio. este Sí, sí. episodio. Si a mí en la noche yo no duermo, los voy a llamar a ustedes tres, los voy a llamar y que ustedes vengan para acá. Se los estoy diciendo. Gracias por vernos de nuevo. Aplausos a la Y pues productora. bueno, amigos, ya para hacer el cierre, vamos un poquito con las noticias De que esta se han semana. suscitado de esta Y semana. estrenos de esta semana. Vamos Estrenos ahí. de esta semana. Vamos ahí. Estos son los breves de la semana. Vamos con Coraline, que va a realizar un reestreno, ¿no? Celebrando un poquito los años que han transcurrido luego de la primera proyección de esta película en los cines, Claro, 15 años, ¿no? Ya es vieja, pero qué hermosa película. que viene de la mano del gran director Henry Selick, director igualmente del extraño mundo de Jack. No fue de Tim Burton, fue No, Henry Selick, ajá. el director de... Aclarando un Extraño Mundo de poco. Es Jack. del estudio Laika, ¿ve? Que es Exactamente. muy aparte de Obviamente Tim Burton. viene de la mano tal cual también de, como tú dices, estudios Laika, ¿no? Conocidos por realizar todo este tipo de largometrajes en stop motion, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos va a regalar esta película? Pues obviamente es un relanzamiento, una remasterización, al igual que contará con escenas inéditas que se rodaron en el momento en que se realizó este film interesante. Estamos a la Así espera, que- ¿no? Porque solo van a estrenar en Estados Unidos. Exacto. Claro, aún no Esperemos- sabemos si va a Por llegar favor, para acá. universo Esperemos que que llegue sí. a Latinoamérica, porque Esperemos, obviamente esperemos que queremos sí. ir a ver. Nos morimos por ver. Esperamos ver esa peli. Vamos, continuemos. Esta semana se estrenó Let Me Talk, que es Háblame en español. ¿En para español? los- Ah, Y lo curioso de esta película es sobre hicieron los hermanos Raka Raka, que eran famosos youtubers que hicieron, no sé si vieron ese video de un payaso, de payaso Ronald McDonald. McDonald que le Sí. golpea a este niño por comer un Burger King. Ya, pues, Sí, se sí, hizo sí. viral, de hecho.
ellos ya como tuvieron, ya es una productora que tuvieron bastante presupuesto y se animaron, porque los videos eran un poquito de terror comedia, se dedicaron a hacer películas de terror y la película fue comprada por el estudio de A24, que la distribuyó. Entonces dicen que la película es de las mejores de terror del último tiempo, es cortita, es 1 hora y media cerrada, que es sobre un grupo de amigos que se ponen a hablar con una mano, que si le sostienen pueden ver a este ente y preguntarle cualquier cosa que quieran. Entonces, próximamente vamos a tener una pequeña breve reseña sobre esta película. Sí, porque ya está en cine, quieren ir a verla. Ajá. Vayan. Y tenemos también que hace una semana Gal Gadot, la actriz de La Mujer Maravilla, salió a decir que James Gunn, el director y el guionista estaban planeando tener una tercera película, pero acaban de confirmar que es mentira y que James Gunn no está trabajando en ningún guión para una tercera película. Y eso nos deja un poquito con la duda de qué va a pasar con todo este multiverso de DC, ¿no es cierto? Que no Sí, sabemos ese qué embrollo. películas continúan, cuáles no, y es una pena porque La Mujer Maravilla, la 1 fue muy buena y es un personaje que la gente quiere mucho. La 2 no es tan buena, pero quizás en una tercera hubieran mejorado ciertas cosas. Claro. Y es una pena que pues ya no la vamos a tener como Y La está Mujer raro Maravilla. porque Gal Gadot confirmó en 2 entrevistas Que se iba a que rodar. James Gunn y Peter Safran, que son los presidentes de DC Studios, hablaron con ella y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que tú sigas con el personaje, Ujú. queremos que tú sigas siendo Mujer Maravilla. Y ahora dicen que no. Y confirma que no, entonces no sabemos a quién creer, que este universo está todo patas para cabeza. Entonces. Y vamos con la última noticia de esta semana, que también se estrenó Las Tortugas Ninja Caos Mutante, que me muero por ver, quiero ver Las Tortugas Ninja, carajo. Porque dicen que está, según Rotten Tomatoes, que está mejor que Spider-Man Across the Spider-Verse, y no lo sé, no. Obviamente tomaron inspiración en la animación. Obviamente no puedo decir que es una copia, no, porque nadie puede apoderarse de un estilo de animación, porque Spider-Man también ya tomó inspiración de algún cortometraje Nada antes. nace de la nada. Ajá, Siempre hay una exacto, nadie nace inspiración. de la nada. Pero, o sea, creo que el chiste de esta animación es cogerla, inspirarte y hacerla propia. O sea, Ujú. tener tu estilo. Por ejemplo, El Gato con Botas también hizo esta animación Sí, 2D claro que combinada sí. con 3D, con los frames un poquito entrecortados, y le hizo muy bien. A mí me encantó El Gato con Botas. Ahora toca ver qué pasó con las Tortugas Ninja, ¿no? Entonces yo me muero por ver las Tortugas Ninja, ya creo que una buena adaptación después de mucho tiempo que tuvimos, que a mí me encantan las de los 90, que son con los Sí. animatrónicos, que son tan chistosas que yo les tengo un cariño súper inmenso a estas películas porque son tan hermosas, son chistosas. Si no han visto las Tortugas Ninja de los Tienen 90, que verse. tienen que verlas. O sea, creo que cogen la esencia de los cómics. Sí. Y obviamente la adaptación del 2014-2015 que fue por Michael Explosiones Locas Bay, que la primera es buena, que hizo con Megan Megan Fox Fox. también, pero la 2 sí fue un desastre total, una Sí, película creo que ahí quedó, ni horrible. siquiera es Y memorable. creo que todo el mundo creyó que sepultaron a las Tortugas Ninja, pero no, siguen vivas con una nueva adaptación. Y pues bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. En su podcast favorito, Pilas con el Encuadre. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden darle like, suscribirse. Envíenos sus comentarios de qué más les gustaría que hablemos en los siguientes temas, en los siguientes episodios, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.